con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. En esta oportunidad conversamos con Verónica Rocha, a distancia, ella no está en el país, experta en comunicación política, tiene una maestría en la Universidad de Chile, ha trabajado para ONGs y para organismos internacionales, tiene una gran experiencia y una lectura muy profunda y muy estructurada de lo que acontece políticamente en el país. Esta noche, aquí en Cable a Tierra, conversamos con Verónica Rocha. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí doy la bienvenida a Verónica Rocha, que no está en Bolivia, no está en La Paz, y nos comunicamos a distancia. Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo para poder conversar esta hora que nos va a ocupar para hablar de una situación inédita para Bolivia. Es la primera vez en nuestra historia que se vaya a llevar adelante una segunda vuelta electoral, para mi gusto con demasiada distancia entre lo que fue el 17 de agosto y lo que será el 19 de octubre, 2 meses, me parece demasiado, pasan demasiadas cosas en el trayecto y los humores, los climas de la campaña, según van pasando las semanas, van también cambiando, y me parece que eso genera un gran desgaste para los candidatos y también para el electorado, para la gente. Cuando conversamos hace una semana en la radio, en el mismo Cable a Tierra, dijiste algo bien interesante que creo que vale la pena desarrollar. Bolivia tiene varias culturas democráticas, no tiene una sola. Me gustaría que pudieras desarrollar para introducir nuestra conversación en los criterios que te llevan a llegar a esa conclusión. Bienvenida, Verónica. Gracias, Julio. Un gusto. Gracias por la invitación. Más bien un saludo a tu público y felicidades por este lindo nuevo espacio. Es así, Julio, comparto este diagnóstico muy breve que hacías sobre lo largo y lo prolongado que se puede hacer el camino hacia la votación de la segunda vuelta. Y claro, eso, como señalas, ha abierto espacio a muchas nuevas dinámicas. Todos nos estamos estrenando en esto y todo es muy nuevo, aunque hay algunas claves que más o menos nos dicen cómo operamos la política y venimos de un resultado de primera vuelta en la que la población nos ha dicho con mucha claridad, nos ha rayado la cancha y nos ha dicho esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. Lo que hemos visto en las últimas semanas, el hecho de que la categoría de guerra sucia se haya puesto tan en la palestra y tan en la agenda la pasada semana y demás, creo que ha hecho que podamos evidenciar en nuestras dinámicas de conversación pública, sea esta más en las calles, sea esta más digital, que ahora nos permite tener una sensación de cómo se registra esto en la ciudadanía en diferentes regiones, nos ha demostrado que la elección que ha hecho Bolivia en la primera vuelta nos ha recordado algo que parece que lo supiéramos de siempre, pero que muchas veces los políticos olvidan. Y es que Bolivia es compleja, distinta, heterogénea, diversa y demás. Y dentro de esto, pues pareciera que hay un sentido común dentro de los medios. Somos seres absolutamente mediatizados, por lo tanto, nuestras decisiones políticas, y esto lo viene estudiando la comunicación política hace mucho, están muy intermediadas por la acción de los medios de comunicación. Mientras más vistos, más mainstream los medios, más este sentido se hace común, sin que lo sea, ¿no? Eso es un poco la crítica que se le puede hacer desde la comunicación política. Entonces, este aparato mediático, este conglomerado al que ahora también se ha unido un mundo digital, todo así medio caótico, pero que de alguna manera se organiza así como lo estoy planteando y la gente misma sabe de qué estoy hablando, establece algunos parámetros para el juego político. Y dentro de eso hay algunos parámetros, digamos, de civilidad política, que es un poco el pasado inmediato que recordamos y que el MAS de alguna manera ha venido transformando, ¿no? Y pareciera que 15 años se dicen como que ha sido una eternidad del MAS, pero al final pareciera que no hemos entendido cómo los códigos comunicacionales han cambiado. Entonces, con todo este preámbulo, lo que te quiero decir es que hay una forma de presentar la política en la que pareciera que si la haces muy estridente, la haces muy rimbombante, la llenas de adjetivos, eres muy frontal y otro tipo de características, estás muy por fuera de esto y de inicio asumes cuando tienes una voz pública que esto no es aceptado por la sociedad, que esto es una rareza en la sociedad y que por lo tanto debe ser tratado por fuera de la normalidad y la civilidad política. Y esto básicamente en el fondo se define en una categoría
política, en una categoría teórica también, que es la cultura política, y es una deuda pendiente de nuestra democracia. Ahí es donde te quiero decir que no todo lo que vemos en los medios y pretende decirnos que la política tiene que ser comportada, respetuosa, entrar dentro de unas categorías de, hablemos de programas, de propuestas, vamos a un debate, seamos civilizados. Todo esto es una forma de percibir la cultura democrática y es cierto que hay un sector del país que la tiene así. Esto tiene que ver mucho con el entorno sociocultural, la educación, de dónde provienes, cómo entiendes la política, la edad que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otro sector de la política que tiene otro tipo de cultura política y hace política, entiende la política y vive la política desde otros lados. Lo vive en los mercados, lo vive en las fiestas patronales, lo vive en la fraternidad, sea esta la fraternidad de Santa Cruz o la fraternidad de Oruro, lo vive en su entorno laboral y cómo se forjan las relaciones en Bolivia. Le gusta más informarse, puede ser el tema de la edad, le gusta más informarse por su TikTok, por su teléfono, entonces ya no le presta mucha atención a los medios. Los medios siguen diciendo, no, hay que ser medios civilizados, hay que firmar el acuerdo. Entonces, hay esta mezcolanza de qué se entiende como lo correcto políticamente y lo incorrecto políticamente. Y básicamente, en el fondo, esto tiene que ver con una forma de entender la cultura política. Y es ahí donde yo decía, el tema es que nos olvidamos mucho de que la cultura política no es única en el país. Hay varias formas de entender la democracia, la política y en consecuencia la forma en la que nos comportamos, vivimos y queremos que sean nuestros políticos en determinados momentos. Vayamos a examinar el fin de ciclo. Varios coinciden desde adentro y desde fuera del MAS que el ciclo del proceso que lleva adelante Evo Morales, el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural, por lo menos va a tener un parate o una pausa muy larga hasta que haya una posible recomposición de las astillas que están regadas por el piso, porque recomponer un rompecabezas que ha costado construir tantísimos años no es fácil. Y en ese escenario quiero plantear el tema del fundamentalismo como práctica política, esa devoción cuasi religiosa por Evo Morales, ese mesianismo, que creo que desde el 21F de 2016 ha empezado a llevar lentamente por el despeñadero al MAS hasta llegar donde hemos llegado en las elecciones de este 17 de agosto. Esto ha pasado con los caudillos en la historia latinoamericana siempre, pero me parece que a un punto de exacerbación en este tiempo que no se había visto antes, ni siquiera durante el ciclo de los 12 años de la construcción de la Revolución Nacional, de la Revolución del 52. Víctor Paz Estenssoro era un hombre fundamental, era un ícono, era el referente, era el caudillo, quiso ser presidente la cuarta vez consecutiva y le vino un golpe de Estado a manos de su candidato a vicepresidente, René Barrientos Ortuño. Pero eso ha llevado a una práctica política en que entre masistas, y lo estoy diciendo en el buen sentido, no peyorativamente, se han sacado los ojos y los que eran amigos, compañeros, hermanos, se han convertido en los enemigos más acérrimos y ya se perdió desde la perspectiva de la estrategia política cuál era el enemigo principal y en realidad el enemigo principal terminó convirtiéndose aquel que fue tu colega en el ministerio o en una dirección o en algún proyecto de barrio. Se sacaron los ojos entre masistas y estas son las conclusiones. ¿Cómo lees tú ese fundamentalismo, de esa devoción casi ciega de parte de alguna gente, sobre todo la gente que está en el Chapare muy cerca de Evo Morales, para que hayamos llegado a esta circunstancia? Sí, Julio. A ver, yo lo trataría de entender a partir de dos dimensiones. Una primera, justamente esto que hablábamos de nuestra cultura política, los datos de la historia política del país, nos dicen que de entrada somos un país que toma opción por los caudillistas. Nos gustan los caudillistas. Y esto se refleja mucho, no solo en que los grandes líderes políticos en su momento han sido aupados por una gran votación electoral, pero también por haber construido un proyecto país, un proyecto Estado, etcétera, en su momento, ¿no? A esto le sumaría que, bueno, y eso también se refleja en que tenemos partidos débiles, nuestras instituciones son débiles. ¿Por qué? Es un ida y vuelta, no es un causa-efecto. Como nos gustan los liderazgos fuertes, porque les asignamos la capacidad de liderar nuestro camino, liderar nuestro proyecto país, liderar nuestro proyecto Estado, pues
lo siguiente, que es donde debiera basarse la estabilidad de las cosas, queda bastante precarizado. Y eso pasa en la institucionalidad férrea del Estado, en la de gobierno, que sabemos que está en los mínimos, si es que no está ya casi en ruinas, pero también pasa en la otra institucionalidad, la de los partidos, y no ha sido ajena a la institucionalidad del MAS. Esto se comentaba mucho dentro del masismo durante 15 años. Había muchas voces que decían, pero es que tenemos que hacer escuelas de formación política, esto está directamente relacionado con la ideologización, tenemos que hacer escuelas de administración pública para aprender un poco la cosa pública y que quienes lleguen y quienes estén de acuerdo con nosotros no tengan que ser herramientas, un montón de ideas que en su momento trataron de fortalecer la institucionalidad de este partido que siempre se supo es un partido muy peculiar, ¿no? Un instrumento, no partido como tal. Si a eso le sumas el momento político en el que estamos ahora, y bueno, estamos hablando de la candidatura de Evo Morales, yo sé que esto tiene ya 20 años o un poco más de su emergencia, pero si tú le sumas al momento de ahora, no es que eso haya desaparecido, es que depende un poco de cómo la gente entiende la política, que va a seguir buscando y va a seguir persiguiendo a los íconos, a los salvadores, a los mesías, a los caudillos, etcétera, etcétera. Entonces creo que en Bolivia, en el mundo, pero también en Bolivia particularmente, hubieron condiciones suficientes hace 20 años para enarbolar, además de otras situaciones, ¿no? No es la única, otras situaciones sociales y políticas, para enarbolar un liderazgo tan fuerte como el de Evo Morales. Hubieron las condiciones estatales y gubernamentales muy dirigidas a eso, de sostener ese liderazgo y hacerlo crecer, al punto que Evo Morales es alguien conocido a nivel global y eso es innegable, para bien o para mal. Ahora están tratando de utilizar lo poco que queda alrededor territorialmente de Evo Morales para mantener ese liderazgo. La mayoría diría que eso va a tender a caerse con el tiempo, porque ha sido un poco lo que ha ido pasando desde el 2016, ¿no? La gente ha ido dejando su apoyo al lado. Pero ciertamente el pequeño círculo que le ha quedado alrededor, yo creo que tiene algunas características que hacen que esté todavía apoyando el liderazgo de Evo Morales. Esto tiene que ver con que son sectores ideologizados, ¿sí? Son sectores que tienen un beneficio. En la política siempre hay un tema de intereses, cada vez menos ideología, pero creo que en este caso hay ideología y eso también les permite mantenerse férreos a Evo Morales. Y también un tema de resistencia sectorial, ¿no? Toda la historia del Chapare, toda la historia de quiénes son sus seguidores ahora, a reserva de que hay también algunos seguidores alrededor del país, ¿no? Pero el núcleo territorial creo que queda claro. Entonces, creo que hay razones suficientes para entender el liderazgo fuerte entonces y el liderazgo ahora. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Yo creo que los resultados de la primera vuelta nos han dicho como nosotros vamos a seguir optando por esta cultura política de que queremos un líder y una personalidad fuerte, pero esto ya no nos representa el MAS y concretamente Evo Morales, ¿no? Entonces te quiero decir que la sociedad creo que todavía tiene disponibilidad a tener este tipo de liderazgos. No es que empieza ni se acaba con Evo Morales. Eso quizás es una noticia que hay que saber cómo gestionar porque precisamente no es buena para la institucionalidad democrática. Y bueno, Evo Morales quizás está haciendo una resistencia en una clave un poco más obsoleta de la lectura de la política, lo cual es raro en él, porque creo que sus detractores y quienes todavía le siguen estaban muy de acuerdo en que él es un animal político, pero pareciera que no está entendiendo algunas claves de este tiempo, o más bien que está atravesado quizás por problemas propios del poder y del personalismo, que no alcanza a ver la dimensión de los cambios y de que la población está tomando otras opciones, ¿no? Entonces, claro, creo que esta voluntad ha hecho que sea impenetrable toda la decisión de Evo Morales con su sector y todo lo que ha pasado alrededor del MAS ha confiado hasta el último momento en que esto era solucionable. Cuando viéndolo hacia atrás, siempre un poco más fácil verlo con el periódico del lunes, la verdad es que esta decisión de Evo Morales de quedarse como líder único de absolutamente todo estaba muy clara hace varios meses y la pelea fue innecesaria, rompió más las cosas y no se iba a romper esa frontera para volver a juntar algo que alguna vez estuvo junto, ¿no? En ese trayecto electoral, Evo Morales decide apostar al voto nulo, que se convierte en el voto por él mismo. Es decir, van a votar van a optar por el voto nulo y están votando por mí, porque en la lógica de yo o el desastre,
ni Andrónico ni Eduardo del Castillo. Los dos hacen campaña por separado. Andrónico no quiere buscar la unidad, no acepta acercamientos planteados por el presidente Arce a lo largo de la campaña. Y Eduardo del Castillo asume una candidatura muy complicada en la medida en que aparece siendo el candidato del oficialismo, de lo que queda institucionalmente, orgánicamente del MAS y PSP, y eso le cuesta la casi pérdida de sigla, más bien la salva. Pero mientras esto sucedía y habían estas escaramuzas entre Evo, Andrónico, Eduardo del Castillo, y no se sabía bien quién podía ser y al final quién podía capitalizar ese voto, el que se estaba comiendo ese voto, o se lo estaba robando en el sentido político de la palabra, era otra persona que se llama Rodrigo Paz Pereira y que estuvo viajando durante 2, 3, 4 años por todas las provincias, municipios del país, conversando con la gente y haciendo la campaña que creo que en Bolivia es la campaña mínima que hay que hacer para intentar llegar a los primeros lugares, que es hablar con la gente, ratificar que la presencialidad sigue siendo importante a pesar de haber sufrido el trauma del COVID, de vivir en cuarentena, etcétera, etcétera. Y tiene operadores muy interesantes, un ex militar como Edgar Morales, que le abre las puertas en las provincias paceñas. Entonces ya para Rodrigo pasa en determinado momento llegar a Chacachi y compartir un actapi pasa a ser parte de su vida política diaria. La gente le va agarrando confianza. Y mientras los otros candidatos están distraídos, los unos en sus escaramuzas internas y los otros haciendo campaña de escritorio, yendo a un par de mercados en el Plan 3000 o en la Villa 1 de Mayo, pero no internándose en la Bolivia profunda, aparece Rodrigo Paz y gana la elección. A ver, ¿cómo lees todo esto? Comparto tu lectura, Julio. Lo que pasa, concretamente, tratando de hilarlo con lo que hablábamos del MAS, lo que pasa es que el MAS se burocratizó. Tantos años en el gobierno, tanto prebendalismo, tanta toma del Estado, porque fue una toma, al principio quizás era un poco más, tenía algunos matices, ¿no? Que algunos profesionales, tenía distintas formas. Al final, el gobierno, el último gobierno que Luis Arce trata de llevar contra viento y marea, da cuenta de que realmente había una burocratización absoluta del partido, y lo dicen incluso los resultados. Tienen un resultado que digamos es bueno para lo que tenían que salvar la sigla, pero al final terminan con ese poco 3%, sacándose las greñas entre muy pocos que quedaban, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo una burocratización clara. ¿Y cuál es el problema de las burocratizaciones de las instituciones? Primero, que son instituciones ficticias y uno no lo ve hasta que llega el desastre. Eso creo que ha pasado de alguna manera. Creo que había cada momento electoral un refrendamiento de existimos y somos más, existimos y somos más, existimos y somos más con el voto. El rato que eso deja de existir, pues no es que se queda ahí atrás el esqueleto, como se dijo muchas veces, queda incluso mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el trabajo del MAS como partido para ver qué pueden tomar de aquello. Pero tú has dicho una frase interesante, Julio. Yo creo que mucha gente con los resultados de la primera vuelta, no mucha gente, todos y todas hemos quedado sorprendidos con lo que ha pasado. Quizás algunas intuiciones pudo haber de que Rodrigo Paz estaba ganando espacio, pero creo que no hay nadie que realmente haya dicho era para la magnitud de lo que hemos visto. Y ha tenido que ver con lo que tú bien has dicho como campaña mínima, porque muchas veces desde el estudio de las estrategias de comunicación política de campañas, se trata de pensar que Lara, desde su mundo digital muy nuevo y una política muy presentando renovación y muy outsider, ha tratado de hacer un tipo de comunicación política distinta. Es distinta, sí, pero la hacen parecer como que fue extraordinaria. Y que Paz, al agarrar sus zapatos y su cartera, pues fue y se recorrió el país como si también fuera extraordinario. Lo curioso es que es como tú dices, son cuestiones mínimas. Lo que pasa, y aquí vuelvo al primer punto que tocábamos, es que esto tiene que ver con lo que creemos que es la cultura política en el país, y pareciera que tantos años después no terminamos de entenderlo, que son diversas y que es distinta a lo que pensamos. Por lo tanto, no basta con hacer bellísimos spots contratando grandes asesores y tener algo súper planificado e ir para adelante con 20,000 publicaciones en redes todos los días, a ver si orgánicamente llegamos o no, y etcétera, y estas discusiones que son súper técnicas, porque el país sabemos todos, y esto lo hemos visto como lecciones que no terminamos de aprender y ocurren constantemente, de que la forma de llegar al país es otra, es básicamente territorial. Esto cambiará, no lo sé, pero por lo menos lo que nos han dicho hasta ahora
Hay muchas cosas digitales, sí, pero esto sigue siendo como ha sido siempre. Y eso ya lo sabíamos. Entonces parece que de todo ese enredo, la oposición con lo que también quiso hacer una unidad, que siempre están peleados, lo sabemos. Ahora el MAS entró en esas mismas figuras, queremos hacer unidad, se juntan, no se juntan, parece, no parece, las mismas dinámicas. Toda esta gente parece muy perdida de la labor mínima. Entonces, como Rodrigo Paz y Edman Lara estaban muy por fuera del foco mediático que te ensucia mucho a veces las percepciones y las formas de entender lo que significan las mayorías en este país, porque ahí hay un problema de representatividad mediática, pues estuvieron liberados de todos estos sesgos y de todas estas contaminaciones e hicieron lo que intuitivamente creían lo mínimo. Tú has nombrado algunas de esas cosas. Tampoco es que hay más. Los estudios dirán algunas cualidades más, pero es eso. Hicieron la tarea y pues este país lo que básicamente ha dicho es, nosotros no queremos las grandes unidades, no queremos los grandes abrazos, no queremos que recompongan lo que durante años han destrozado. Sabemos que en la oposición todos son distintos, no nos vengan a contar que ahora todos son igualitos. En el MAS han venido reventándose y poniendo en carne el cañón al militante del MAS, no nos vengan a contar otra cosa. Entonces, eso no queremos. Mejor voy a ocupar mi tiempo en ir a mi mercado, batallar todos los días y escuchar quizás a este señor que al menos suena diferente, ¿no? Es casi tan intuitivo, pero raramente difícil de entender como creo que lo he planteado, Julio. El MAS se autodestruye en sus distintas facciones, se divide y se hace trizas. Sumados los votos de Evo, de Andrónico y de Eduardo del Castillo, tenemos el voto duro del MAS, 30% aproximadamente. Pero por otro lado, bueno, la gente no quiere eso y los castiga con la votación del 17 de agosto y dicen, no, así no podemos seguir. Estamos con problemas de carburantes, de dólares, de subida de precios en la canasta básica de alimentos, y estos señores se están peleando cuando debieran estar enfrascados en resolver este asunto. Pero por otro lado, también dice, ya no queremos que vuelva la derecha de los 90, el neoliberalismo clásico, y castiga a Samuel Doria Medina, que aparecía como el gran candidato de 18, 19 encuestas, en 15, 17 era primero, y resulta que en la última parte de la campaña lo hacen pedazos por todas partes, se meten con su vida personal, su vida familiar, un apoyo de Alejandro Almaraz que en vez de ayudarlo, en vez de sumarle, resta una barbaridad. Los cruceños agroexportadores se alarman, dice, este es un comunista, verdaderamente había sido representante de una internacional socialista y termina perdiendo. ¿Cómo lees tú esa evolución de la sociedad boliviana desde el punto de vista de sus decisiones electorales, que en su momento votó por candidatos más o menos de esa línea, neoliberal, Banzer, Sánchez de Lozada, el propio Paz Estenssoro, pero hoy día le dice a Tuto Quiroga, tú tenías el 28% en la elección del 2005 y ahora nada más que el 26% vas a tener y le vas a ganar al voto nulo nada más que por 60,000 votos. O sea, le está diciendo, hasta aquí puedes llegar a 30, dificilísimo. Entonces, ¿qué ha pasado con Doria Medina? Que es la expresión más viva, más ilustrativa de esa mala lectura, de una lectura no ayornada, no actualizada de este nuevo país en el que han pasado pues cosas en estos 20 años, Verónica. Mm, sí, sí, te voy a responder sobre Doria Medina porque creo que es interesante, comparto en que es bien decidor lo que ha pasado con su candidatura y los resultados, pero antes me parece importante poner sobre la mesa dos ideas con las que yo creo que se escucha mucho en tiempos de análisis político y yo no estoy tan de acuerdo, creo que hay que modificarles y hay que darles batallas como ideas. Una primera tiene que ver con esto de que el pasado siempre vuelve. Yo creo que eso no pasa. Hay Sí. una memoria que pasa, que atraviesa las generaciones. Puede ser que toda la gente que vivió en carne, es decir, vivió su edad laboral, tratando de crear familias, sostener familias, los 80, los 90 y toda la época del neoliberalismo y la democracia pactada, puede ser que ya esté acercándose a sus últimas votaciones y tiene una forma, una cultura política, como decíamos, una forma de entender la política distinta. Ahora han ingresado un montón de jóvenes que posiblemente no recuerdan esto vivencialmente y posiblemente por otras condiciones generacionales no acuden a la historia para tener el panorama completo.
Pero a reserva de que esto pase, la memoria es más viva. La memoria está en las calles, la memoria está en el cuerpo, la memoria está en las colectividades. Es decir, no solo está en la mente de las personas que lo vivieron. Entonces, el pasado no regresa. El pasado puede volver a acercarse, pero siempre recargado, es decir, cambiante. Entonces, esta idea de que das un círculo y das la vuelta, creo que hay que matizarla siempre. Y otra idea que me parece interesante que hay que discutirla, um, perdón, he olvidado la idea. Voy a ir a lo de Samuel Doria Medina y si la recuerdo vuelvo con eso. Eh, el tema de Samuel Doria Medina creo que tiene que ver con esto que hemos señalado en esta conversación, Julio, y que se seguía creyendo que una buena inversión, un problema de la comunicación política es que se ha industrializado muchísimo en el último tiempo. Si tú veías campañas hace 20 años, un poquito antes de Evo, las campañas consistían en hacer una suerte de no más de 10 spots que te costaba muchísima plata, muchísima inversión, pensarlos, salirlos a filmar, editarlos, publicitarlos. Era tremendamente complejo y eran spots memorables. La historia política del país lo sabe, habían jingles memorables, spots memorables. Y tu rango de mensajes era súper corto. Tenías 20, 30 piezas en una campaña por sigla, esto en las siglas que tenían dinero, y con eso analizabas un poco lo que pasaba en la campaña. Hoy eso es industrial, no se puede medir, está por todos lados y es muy difícil agarrar la muestra para tratar de entender. Bien, dicho esto, no quiere decir que toda la política responda a que esa rapidez, esa contaminación, esa forma de hacer comunicación tan invasiva, tan caótica, tan rimbombante, tan ruidosa, que a veces más que adhesión genera rechazo, no quiere decir que funcione. Uno de los ejemplos precisamente es en la campaña de Doria Medina, que ha sido quien ha tenido la campaña más larga. Él ha iniciado campaña más o menos en diciembre. La gente todavía, primero la oposición estaba hablando de si se unía o no se unía, y él ya estaba en campaña, ya estaban saliendo unos spots el pasado diciembre. Estábamos tratando de ver si había calendario electoral, si habían elecciones, que el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Supremo Electoral, y ya había ahí un posicionamiento muy claro. Todo el país sabe que Samuel Doria Medina tiene una fuerte inversión de gente que sabe lo que hace y que trabaja con él de forma temática, de forma comunicacional, y que él se paga la campaña porque es uno de los millonarios del país. Entonces tampoco era una sorpresa verlo por todo lado. Pero yo decía en ese entonces, y mucha gente también lo decía, por supuesto, no por más larga que sea la campaña es más efectiva. Y se aplica lo mismo al otro, no porque mayor cantidad de mensajes tenga, los mensajes van a llegar. No porque más caro sea tu asesor o tengas mayor cantidad de asesores diciéndote lo que tengas que hacer, tu mensaje va a ser efectivo. Porque acá aplica mucho precisamente esta paradoja de este tipo de comunicación. Este tipo de comunicación es muy difícil encontrarle el clic para llegar. Tienes que intentar, es prueba, error, prueba, error, prueba, error, y a veces lo logras y a veces nunca lo logras. Es lo que le ha pasado afortunadamente, por ejemplo, al señor Lara, que tiene una historia de vida emocional, que conecta y que sin necesidad de que nadie lo mire ha conectado durante la campaña, mientras en el otro lado ha habido inversión de dinero, de tiempo, mensajes impecables, videos preciosos, colores perfectos, pantones maravillosos y todo lo que la comunicación y la técnica te puede decir que está bien, pero no tiene resultados. Y no es la primera vez. En la campaña del 2020, Julio, pasaba algo similar. La campaña de Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa era impecable en términos técnicos comunicacionales. Lo sé porque hemos hecho un estudio al respecto. Y la campaña de Luis Arce por las condiciones políticas era tremendamente artesanal. No había plata, los grupos se formaban en Facebook, de ahí quedaron muchos grupos de WhatsApp que luego terminaron peleándose durante 5 años, pero se formó orgánicamente. Y entonces el estudio luego te decía, bueno, el resultado es que ganó el artesanal y perdió el industrial. Ahora ha pasado más o menos lo mismo, volviendo a repasar la historia. Se decía que el que tenía la comunicación perfecta industrial, un plan de gobierno posiblemente envidiable, tú le pones a ChatGPT que está muy de moda y te va a decir es perfecto para lo que necesitas, pero no funciona así el país. Entonces, este candidato industrial que tiene mucho training, muchos años, mucha voluntad y ha desarrollado todo un aparato alrededor de eso, pues parecía que iba a ganarme encuestas de por medio. Qué raro, esa es una variable que siempre está ahí distorsionando un poco lo que conocemos. Y bueno, al final el país termina tomando buenas decisiones. Y acá ha llegado a mi idea faltante. La otra idea que hay que desterrar absolutamente es cuando la gente
intenta decir que la gente no vota bien. O sea, cuando hay personas que tratan de instalar de que la mayoría de la gente no vota bien. Esto, por ejemplo, lo decía Vargas Llosa, por poner un ejemplo bien conocido, pero mucha gente cuando ve que la gente vota o por la derecha o por la izquierda, acá en Bolivia se aplica mucho cuando votan por el masismo, por la izquierda, dice, ojalá mi país aprenda a votar, ojalá votaran bien, es que esta gente no vota bien, me voy a tener que ir del país. Y eso también es una mentira, la gente vota excelente. El problema es que no sabemos leer los resultados y entonces cada 5 años hay que Exacto. volver, la Sí, gente que hace política y la gente que de acuerdo. tratamos de hacer análisis, tenemos que volver a sentarnos en la silla del estudiante, un poco a ver los resultados y a ver si aprendemos de una buena vez que este país es complejo, múltiple, heterogéneo y está construido en diversos niveles y dimensiones, que la única tarea que hay que hacer para llegar a trabajar en lo público y que no por única es poco compleja, es vivirlo y entenderlo. Vamos a hacer una pausa. Coincido contigo en que la inteligencia y la memoria electoral de Bolivia es cada vez más perfecta. Se está acercando a una perfección que a mí me llama enormemente la atención. Lo otro es una visión conservadora y subestimadora porque no se lee la diversidad, porque no se entiende que este es un país diverso. Vamos a hacer la pausa y luego seguimos hablando con Verónica Rocha. Yo como periodista hago trabajo de coyuntura diaria, de lunes a viernes, en la radio, y ese es otro tipo de tarea y otro tipo de manejo de tiempos. Este programa es lo contrario, no es coyuntura, es perspectiva o prospectiva histórica y con visión estructural, y creo que todo el diagnóstico, el análisis con el que nos ha explicado lo que ha pasado del 17 de agosto Verónica Rocha explica perfectamente cómo hemos llegado hasta aquí, hasta un momento que nunca se había producido en Bolivia, que es el momento de la segunda vuelta. Verónica, ahora te pregunto por las tareas que tienen que ver ya con pasar de lo electoral a lo gubernamental y a lo estatal, en el entendido que se van a modificar los tamaños, es decir, el Estado y el mercado van a sufrir modificaciones de tamaño. El Estado ha sido fundamental, manejado por sobre todo Álvaro García Linera en estos 20 años, bueno, digamos que con él 15, y ahora vienen o Rodrigo o Tuto Quiroga, y que van a manejar el país desde una perspectiva de libre mercado, de oferta y demanda abiertas, de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y seguramente con dificultades, y esta es la primera cosa que quisiera que puntualicemos, con dificultades de estructuración en la gestión legislativa, en el entendido que la Asamblea Legislativa Plurinacional está tachonada de desconocidos, es decir, sin gente con trayectoria institucional, empresarial, política, pública, etcétera, y con lo que nos vamos a enfrentar en la medida en que hay que construir una institucionalidad y por lo tanto una viabilidad de funcionamiento de esa Asamblea Legislativa. Porque lo que estamos viendo está muy bien para prometer. Todos pueden prometer el cielo y la tierra, pero a la hora de llegar, de traducir lo electoral a lo gubernamental y a lo programático, hay una distancia, y eso lo hemos podido comprobar en distintas etapas de este periodo democrático que hemos inaugurado en el 82. Sí, Julio, ¿sabes qué? Hay muy pocos elementos para poder prever cómo va a ser la Asamblea Legislativa. En todo caso, ese solo dato de que tenemos pocos elementos para prever cómo va a ser la gestión legislativa, creo que no es bueno, porque también algunos de los votos, creo que lo que ha votado la gente es como, ya no queremos estas peleas, ya no queremos estas polarizaciones, todo esto que estaba dentro de las peleas intestinas, sea de oposición, sea de oficialismo, a la vez está muy relacionado, creo, con una actitud bastante antipolítica de rechazar la política institucional. Y lastimosamente pareciera que detrás de eso estamos haciendo un rechazo no a la existencia y el funcionamiento, pero terminamos generando resultados que debilitan la institucionalidad política y democrática que la necesitamos más que nunca.
Seguramente entraremos en detalle ahora o en otro momento respecto a todo el gran monstruo que es hoy el Estado, pero solamente con lo que tú señalas que es esencial para mantener la estabilidad política, que son acuerdos mínimos, yo creo que tenemos un escenario muy incierto. Comienza esto en las cabezas. Cualquiera de los dos vicepresidentes que vaya a salir ha dado cuenta de que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de generar consensos y hacer política entre partidos, que esa es una condición sine qua non para poder tratar de entender por lo menos y llevar las mejores artes a tratar de guiar cómo se lleva adelante las sesiones y se toman decisiones en el país. Siempre podrán darnos una buena sorpresa, eso no lo sabemos. O finalmente practicarán y entenderán la política como ya lo vienen haciendo, uno desde la empresa privada, pensando que la digitalización es lo que le hace falta al país como la única condición, y quizás el otro más en una lógica más rimbombante, más de enfrentamiento, o por lo menos de levantar la voz para no callar las cosas respecto a las que se para, ¿no? Y luego, como señalabas, las bancadas políticas son un absoluto enigma, ¿no? Me parece que en inicio lo que podría pasar es que se vayan dibujando de manera regional. Yo creo que vamos a terminar llegando al final de la segunda vuelta regionalizando bastantes cosas porque creo que vamos a buscar para ordenarnos algunas claves y ya se ha empezado a tocar los temas de que cómo van a votar las regiones, vamos a tener un mapa de cómo los departamentos han elegido esto, hay mucho de componente de Santa Cruz que está entrando en esta segunda vuelta, entonces creo que ese va a ser un primer indicador de cómo se dan los primeros pasos. Pero como sabemos, esto es débil, si no hay partidos de por medio, que no los hay, y eso ya es una certeza, pues estas van a ser alianzas débiles y coyunturales. Entonces, habrá que ver si algunos perfiles más pragmáticos que van de decisión en decisión pueden ir perfilando esto. Ayer yo respondí a una encuesta y la encuesta decía, ¿usted cuál cree que es el mejor acuerdo que se puede llegar dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Un acuerdo por fases, por determinados momentos, tareas y acciones, o un acuerdo por los 5 años? Y yo pensaba dentro de mí, es que no puede haber de acuerdo por 5 años, primero porque no hay las condiciones, y segundo porque la política ya no es así, y no tenemos un piso institucional de partidos, ¿no? Entonces, esto me lleva a hipotetizar que con todo este desorden e incertidumbre, lo que va a ir pasando es que van a ir habiendo alineamientos muy aliados a los intereses regionales, corporativos y sectoriales. Ojalá la mayor cantidad de veces pues se unan por los intereses nacionales que vendrán a ser aprobar créditos, aprobar las decisiones económicas que tome el Ejecutivo y permitir que el Ejecutivo avance a reserva de que en el Legislativo se tomen otro tipo de decisiones, ¿no? Hay decisiones operativas, pragmáticas, inmediatas, que tiene que llevar adelante cualquiera de los dos que llegue a la presidencia, Tuto o Rodrigo Paz. Pero hay decisiones más estructurales que tienen que ver con el lugar que ocupa la sociedad entre el Estado y el mercado, considerando que la sociedad es para unos plurinacional desde la perspectiva indígena, originario, campesina, que se ha perdido del debate electoral, y eso es un síntoma de la crisis del MAS y PSP, que es un síntoma fatal para la perspectiva y para las ambiciones de los colectivos indígena, originario, campesinos, repito, y más bien se potencia la visión clase mediera, cívica del país moderno, europeo, basado en la institucionalidad de la independencia de poderes, que en los hechos reales nunca funciona porque lo que hay es interdependencia y generalmente cooptación. Por ejemplo, el aparato del Ejecutivo coopta el aparato judicial. Y cuando tienes mayoría parlamentaria, cooptas también el legislativo. ¿Qué pasa con esas dos Bolivias, la étnica y la cívica? Según la definición de Javier Sanginés en sus Rescoldos del Pasado, que creo que siempre lo cito, que es un libro esclarecedor para entender qué es este país. Cuando ya salimos de lo estrictamente coyuntural y de lo circunstancial, que es salir de este bache económico en el que nos encontramos, y estos señores, sea Tuto o sea Rodrigo Paz, tienen nada más que 5 años, considerando que Rodrigo, por ejemplo, dice elecciones una sola vez, no hay reelección y hay que eliminar esa figura. Como en México sanamente no hay eso de que el candidato ya está pensando en la próxima reelección apenas asume su primer mandato. Sí, yo ahí me remitiría, Julio, a lo que han mostrado un poco los
las propuestas de gobierno. No voy a decir programas, porque también ese es otro episodio lamentable, cómo se han presentado y cómo han quedado. Pero me iría un poco al discurso y a las propuestas que han presentado los candidatos, y te diría que, salvo algunos discursos que sirven para enarbolar, para tratar de capturar un electorado antimacista, o gente que está muy enojada con relacionar el masismo con la plurinacionalidad o el masismo con la huipala, o narrativas de ese tipo, salvo algunos discursos, Tuto Quiroga entre ellos, que han salido a decir, bueno, nosotros, este país es una república y vamos a volver a ello, y nuestros temas son otros, digamos, ¿no? Salvo esos discursos que han estado sobre la mesa, realmente yo diría que ninguno de ellos tiene una voluntad real, por lo menos de los dos que están ahorita en segunda vuelta, de entrar a cambiar esas cosas. Si lo dicen, creo que lo dicen ahora porque estamos en tiempos electorales en los que tienen que tratar de agarrar todos los públicos posibles o generar menos rechazo al respecto. Bien dices, hay un bache económico que primero hay que subsanar. Esperemos que todos breguemos para el mismo camino y eso se vaya subsanando, pero eso va a tomar por lo menos unos 3 años. Si pensamos en la última colita del gobierno, yo creo que no va a haber una voluntad colectiva, partidaria, política, ni de la oposición o del oficialismo, un poco pensando ya cómo ha quedado la asamblea o en cómo van a quedar, de dar marcha atrás a esto. ¿Por qué? No porque no lo quieran hacer, no porque realmente dentro suyo no piensen que el principio y el fin de nuestros males pueda ser el Estado plurinacional, o porque realmente no entiendan una Bolivia indígena que existe, etcétera, sino porque en términos pragmáticos las batallas y los clivajes creo que van a ser otros. Un poco de alguna manera ese ha sido también lo que el país ha dicho. No creo que el país haya dicho estamos inconformes con el Estado plurinacional, necesitamos volver a la República, como tampoco ha dicho tenemos que seguir avanzando ininterrumpidamente hacia el horizonte del Estado plurinacional porque faltan muchos componentes y lo vamos a defender. No ha dicho ninguna de estas cosas. Entonces, lastimosamente, y esto también lo conversaba con alguien de Chile, también tiene que ver mucho con los tiempos, ellos están pasando algo similar. Las agendas de derechos que en algunos gobiernos anteriores, hace un par de décadas, estaban sobre la mesa. La agenda de derechos es la base de cómo se ha constituido el Estado plurinacional y la nueva constitución política del Estado. Están muy por detrás de los intereses de las mayorías. Si algunos aventureros quisieran aprovechar que hay mayorías en Congreso, o que va a haber un clima en el que no hay tanta disponibilidad a salir a defender esto, seguro se va a activar lo que veníamos hablando. Esta memoria muy arraigada en los cuerpos sociales y en los cuerpos físicos, de decir, oye, no, ¿sabes? Te vamos a reorientar porque realmente lo que necesitamos, las prioridades de este momento son otras. Entonces yo creería que estos van a ser por lo menos unos 5 años en los que yo personalmente no tengo elementos para pensar que todo eso va a estar en riesgo. Tampoco tengo elementos para pensar que va a ser el mejor momento del Estado plurinacional. Lo que creo es que vamos a tener otras ocupaciones, que la ciudadanía tiene otra agenda y que no va a alcanzar, que hay muchos otros temas que igual nos pueden llegar a enfrentar, y yo creo que quizás incluso regionalismos o cuestiones de ese tipo, pero no van a ser los temas culturales ni de derechos por ahora, lo cual pone difícil la situación para las personas que trabajamos en derechos, porque claro, cuando el feminismo, cuando el indigenismo, cuando los derechos no están de moda, es bastante difícil bregar en el escenario político. Pero también hay ciclos en eso, ¿no? También en esas batallas hay ciclos. Los ciclos políticos no son solo para los partidos y los líderes, los ciclos políticos también son para las causas y para las agendas. Y bueno, ahí están las decisiones de fortalecerlas desde la resistencia, de pensar cómo se retoma, cómo se las vuelve a poner de moda, cómo se las vuelve a poner en agenda. Pero en resumen te diría, Julio, y espero que se cumpla lo que digo y lo que entiendo hasta ahora. No creo que vaya a ser un tiempo en el que estos sean los temas. Los triángulos en la política boliviana, en la política legislativa, no han funcionado nunca. Es decir, ADN, MIR y MNR se han peleado entre ellos, ¿no? Si estaba el MNR, el ADN y el MIR estaban fuera, o viceversa. Parece que ahora puede suceder algo parecido con Libre de Tuto Quiroga, el Partido Demócrata Cristiano encabezado por Rodrigo y Unidad de Samuel Doria Medina. ¿Cómo van a gestionar la política considerando que hay un antecedente que tiene que ver con una posición, supongo que principista de parte de Doria Medina? Ha dicho, yo voy a votar
porque ha llegado primero en la primera vuelta. Por lo tanto, voy a pronunciarme en favor de Rodrigo Paz, pero no ha dicho voy a ser aliado político y voy a cerrar gobierno o pacto con él. ¿Cómo lees ese manejo? A mí me da la impresión de que ahí hay una gran interrogante y eso genera una gran incertidumbre. Una incertidumbre más que le sumamos a todas las que hemos venido viviendo estos últimos 5 años. Lo que pasa, Julio, es que si partimos de estos tres partidos que van a tener una bancada mayoritaria, que van a ocupar la mayoría de la asamblea, uno dice, bueno, de acuerdo, se resuelve la segunda vuelta. La gente toma juramento, la asamblea toma juramento. Lo primero va a ser elegir las presidencias, ya se empezó a hablar un poco de presidencias, etcétera, etcétera. Ese va a ser el primer momento de encuentro. Y todavía creo que existe la posibilidad de que ahí los líderes políticos, es decir, Tuto Quiroga, es decir, Rodrigo Paz y es decir, Samuel Doria Medina, tomen una postura y una posición. La pregunta viene después y está relacionada con esto que hemos ido hablando en la conversación. Los partidos están en sus mínimos institucionales o están en ruinas institucionales. Posiblemente el Partido de Unidad Nacional es el que más estructura tenga, tiene más años también, y alguna parte de este partido podrá seguir la línea de Samuel Doria Medina, pero no será toda, porque también en la alianza y también en el camino de su postulación y de su candidatura hemos visto que tenía muchos problemas internos. Hay gente ahí de Camacho, ya sabemos cómo funcionan las iniciativas políticas de Camacho. En suma, lo que te quiero decir es, posiblemente en los medios veamos que los líderes políticos toman posiciones y llegan a acuerdos. Y eso posiblemente en los 90 funcionaba porque había un lineamiento, había una organicidad de partido, habían sanciones, encontraban los mecanismos para cumplir los acuerdos. Yo no creo que eso vaya a pasar ahora, creo que va a haber muchos y muchas diputados, diputadas y senadores por la libre, que van a tomar sus propias agendas, sus propias decisiones, y todo esto va a tomar un tiempo de configurarse. Mira cómo estamos terminando esta asamblea, que sí, sabemos todos que ha sido la peor de la historia, pero estamos terminando con, no sé, por cada bancada yo le pondría como 3. Entonces, si tú sumas las 3 grandes bancadas, al final estamos terminando con 9 bancadas. Podríamos irnos al detalle y este dato es así. Entonces, nada nos dice lo contrario de que vayamos a empezar otra vez con 3 bancadas y vayamos a terminar con 8, 10 y que las cosas se vayan reorganizando en el camino nuevamente, sectorialmente, regionalmente. Y lo que menos te dice ahorita la existencia de elementos es que vaya a ser partidariamente. Pero bueno, habrá que ver las capacidades políticas. Pero yo te diría que la cultura política de la mayoría de la gente hoy en día, y muchos de ellos asambleístas, seguramente son muy jóvenes, va a tener que ver con otro tipo de causas y no hacerle caso a un partido o a un líder. Salgamos de los edificios institucionales de la Plaza Murillo y volvamos a las calles, a las carreteras, al mundo rural boliviano, desde donde se va a gestar algún tipo de oposición que no va a ser institucional, que va a ser una oposición callejera al más puro estilo. Ya lo está anunciando Evo Morales. Andrónico Rodríguez también dice que va a crear su propio partido político. Y el MAS y PCP están sumidos en una crisis profunda de revisión de lo que va a hacer a continuación. A Grover García no creo que se lo mantenga la presidencia, el fracaso es absoluto. Pero algo va a pasar. Y vamos a volver a tener seguramente, cuando el gobierno tome cierto tipo de decisiones que van a estar a contracorriente de la visión nacional popular, vamos a volver a tener confrontación, tensión, y la polarización no se va a extinguir como por arte de encantamiento. Sí, sí, es bastante cierto como lo planteas, porque lastimosamente producto de algunas estrategias que se han aplicado en la primera vuelta, pues gran parte de la oposición va a tener que ser extrainstitucional, ojalá no extrademocrática y extrapolítica, dependerá de cómo están los ánimos y de qué tipo de medidas estamos hablando. Siempre será menos si algunas medidas son más culturales, de derechos, un poco por la hipótesis que planteaba, pero si las medidas tienen que ver con los bolsillos y las mesas, pues esas son escaladas que muy rápido adquieren adhesión, crecen y buscan una defensa férrea porque se trata de la subsistencia y sobrevivencia, ¿no? Tampoco tenemos ahí lastimosamente elementos de que quienes están gobernando, sea el partido A o la alianza A o la alianza B o la asamblea en su totalidad, sean personas que estén conectadas con la totalidad de lo que está fuera de la Plaza Murillo, como para garantizar que esto vaya a reordenarse.
Yo creo que básicamente era una de las hipótesis y me parece que es correcto en términos de tiempo. Lo que habrá que tratar es de que se lleve lo más calmadamente posible y tratar de irlo ordenando en el camino. Usualmente cuando empieza un gobierno, una asamblea, lo que tú puedes hacer es ver algunos elementos ordenadores que te permiten tener alguna idea de cómo va a ser el siguiente ciclo de gobierno. Ahora está pasando lo contrario, lo cual nos lleva a pensar que este es un gobierno de transición. El que venga, quien sea que lo encabece, va a ser un gobierno de transición. Y un gobierno de transición implica que los elementos ordenadores, los temas de los que se hablan, las formas en las que se toman las decisiones, son cambiantes, son flexibles y se adaptan a las necesidades a medida que las cosas van surgiendo, con unas 2 o 3 líneas de tratar de solucionar la economía, tratar de que las cosas políticamente estén medianamente consensuadas entre las mayorías y los tomadores de decisión, y tratar de que las calles estén tranquilas, aceptando lo que creemos que son buenas decisiones. Yo creo que esto nuevamente va a ser bastante paulatino, va a ser conflicto, resolución, con los mecanismos y con los actores que se pueda. De hecho, si uno piensa en un poco lo que se ha votado al primer lugar, en este caso Rodrigo Paz, tiene ese perfil, ¿no? De ser una persona pragmática, de en algún momento haber estado con unos y hacer algunas cosas, luego de haber estado con otros y resolver otras cosas. Podríamos decir que la población está buscando un poco eso, ¿no? Un poco, ahorita no me interesa que me vengan con su decálogo de ideologías, de que le hacen caso a su líder, no le hacen caso, de que si les gusta el Estado plurinacional, no les gusta. Ahorita lo que yo necesito es que empiecen a trabajar todos y salgamos de este bache. Entonces yo creo que esa va a ser un poco la tonalidad, esperando que nos vaya bien. Pero el escenario es crítico. Entonces también la posibilidad de que las cosas empeoren están sobre la marcha, están puestas sobre la mesa, y ahí sí hay mucha disponibilidad en Bolivia, y eso también te lo dice la historia, no lo tengo que decir yo, de salir a las calles a defender la subsistencia. Y en ese caso habrá que esperar que quienes estén a la cabeza del gobierno tengan la intuición suficiente para encontrar los canales que no se han roto y que posiblemente no estén dentro de Plaza Murillo, posiblemente también terminen de definirse en subnacionales, que permitan hacer entender a la gente que son apuestas certeras, que esto va a tomar un tiempo y que se están entregando, porque es lo que debiera pasar, medidas que con lo poco de dinero que quede vayan paliando los esfuerzos que las familias bolivianas vamos a tener que hacer. Último tema y muy breve. Yo creo que hablaba de salir a las calles, y el tema de derechos humanos, memoria, justicia y verdad vinculado a las masacres de Sacaba y Sencata va a ser un primer elemento de gran discusión política, porque ahora tenemos un presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado cruceño Romer Saucedo, que dicen que opera para Luis Fernando Camacho. No lo tengo verificado, pero que tiene una cercanía, una cierta sintonía, parece que eso es absolutamente evidente. ¿Cómo se va a gestionar el tema de los derechos humanos en el entendido de que la memoria histórica, la verdad y la justicia no se negocian? Creo que lastimosamente en esa situación vamos a tener que depender nuevamente del acompañamiento, si no es casi tutelaje de las instancias internacionales, que de tanto en tanto vienen a decirnos lo que tú planteas, ¿no? Oye, este tema es importante, yo sé que la gente tiene que comer, yo sé que tiene que conformarse en el gobierno, yo sé que tienen que ir a segunda vuelta y demás, pero estas cosas, a medida que pasa el tiempo y no se las resuelve y no se instaura justicia, hacen que se genere más impunidad y más injusticia. Dicho esto, creo que cualquiera de los dos gobiernos va a tener que enfrentarse a la mediación de organismos internacionales, porque no estamos hablando de algo que opina Julio, opina Verónica, opina Camacho, qué sé yo. Estamos hablando de algo que instancias internacionales han verificado como vulneraciones muy graves a los derechos humanos y personas que han fallecido en un municipio de Santa Cruz, no lo recuerdo ahora, en Sencata, en Sacaba, etcétera. Hay mucha injusticia irresuelta. Pero me parece que lastimosamente va a tener que ser a presión y contrarreloj. Yo espero encontrar dentro de la Asamblea algunas voces que puedan llevar esto de una manera un poco más técnica, dejarlo entre abogados y entre derechos humanos y tratar de que las cosas avancen, quizás con poco reflector mediático, para no levantar mucho las pasiones, las polarizaciones, y que más temprano que tarde estemos hablando de poder pasar a una resolución de estos casos. Pero también sé que eso es ser bastante optimista, porque lastimosamente este tipo de hechos, al ser tan profundamente políticos,
lo que hacen es ser bandera para algunos asambleístas, para algunos operadores que terminan tomando esto para revivir acusaciones entre antiguos enemigos políticos o actuales enemigos políticos. Y no debiera ser el caso, porque la verdad es que debiera preocuparnos a todos que todas estas víctimas tengan pronto su resarcimiento. Pero, Julio, es una cuestión de fe. Ojalá haya alguien en la Asamblea Legislativa que pueda seguir los lineamientos que seguramente la comunidad internacional va a seguir reclamándonos con mucha continuidad. Bien, Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que hemos abordado toda la coyuntura, pero desde una perspectiva prospectiva que nos permita más o menos vislumbrar lo que puede pasar a continuación con el país luego de la elección de la segunda vuelta el 19 de octubre. Muchas gracias también a ustedes por su sintonía. Estamos con otro programa de Cable a Tierra mañana. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.